Vamos a tocar uno de los temas hoy día que ha marcado la agenda de esta semana y que rara vez lo tocamos aquí en Mirada Económica, que siempre está destinado a la economía doméstica. Vamos a hablar de los mercados financieros. ¿Por qué? Porque el lunes fue una jornada negra para la mayoría de ellos. De hecho, el Dow Jones bajó más de un 1,4%. Se vio también baja significativa, más de un 2% en las bolsas del viejo continente. Y por eso estamos con Sergio Tricio, jefe del Departamento de Estudios de Forex Chile. ¿Qué tal, Sergio? Hola, muy buenas. Antes que nada, tu impresión de lo que fue esta semana fue corta, pero fue bastante intensa en los mercados internacionales, ¿no? Sí, bueno, es verdad, esperábamos una semana marcada por los resultados empresariales en Estados Unidos, que estamos hoy en día conociendo, y la verdad que nos sorprendió esta rebaja en la clasificación, más bien en la perspectiva de la clasificación de deuda de Estados Unidos, y que claramente cambió un poco el panorama del lunes hacia adelante, pero en general ha sido una semana positiva, creo yo, a partir de esta noticia que se conoció el día lunes. Tania, preparaste un informe el martes o miércoles respecto a lo que fue la jornada del lunes y el rebote técnico que se vio el día siguiente, ¿no? Exactamente, preparamos este informe para explicar un poco lo que está sucediendo en Estados Unidos, esta calificación que entregó Standard & Poor's, y creo que el título de esta semana está súper claro. Estados Unidos estornuda y el mundo se resfría, así que vamos a ver esta nota y después seguimos conversando con Sergio. De negro se tiñeron las bolsas del mundo este lunes y fue un comunicado de Standard & Poor's el responsable de los magros resultados. La agencia calificadora de riesgo publicó un informe en que aseguraba un futuro incierto para la economía de Estados Unidos y la posibilidad de rebajar su nota si la gran potencia no trabaja en una pronta solución ante su deuda fiscal. Con la crisis, el déficit del gigante norteamericano alcanzó el 8,9% del PIB. No podría decirte lo que hará el mercado, lo que sí puedo decirte es que la calificación de Estados Unidos podría bajar. Lo que los mercados pueden hacer es esperar y ver. Los inversionistas pueden esperar, pero la Casa Blanca tomó cartas inmediatas. Es la situación económica la que está minando la figura de Obama hacia la reelección. De acuerdo a un sondeo realizado por el Washington Post, la aprobación a su gestión cayó 7 puntos de 54 a 47% y más de la mitad de los encuestados desaprueba el manejo económico del gobierno. Fue entonces el propio presidente Obama quien anunció una reducción del gasto fiscal en $4 billones, un punto de partida que aún no encuentra el apoyo republicano, y el mandatario reiteró el llamado. Ahora, si no cerramos este déficit, la economía volverá a caer. Si seguimos gastando más de lo que podemos, causaremos serios daños a la economía. Y en una economía global, la cadena de consecuencias a los problemas financieros de Estados Unidos son inmediatos. Primero, las bajas pronunciadas en las bolsas, luego, los temores que afloran en las economías emergentes, preocupación en América Latina porque en el mediano plazo recibiría más inversiones extranjeras. Y este dinero entra al mismo tiempo que los bancos centrales luchan por contener la apreciación de sus monedas y frenar la creciente inflación. No es la excepción para nuestro país, donde el central ya subió la tasa de política monetaria y promedió para este año una inflación de 4,3%, un punto más arriba que en los pronósticos anteriores. Ahí estaba entonces el informe de lo que sucedió esta semana en Estados Unidos, este déficit fiscal, en donde también el presidente Obama, Sergio, ha dicho que se pretende reducir el déficit haciendo una reducción del gasto fiscal en $4.000 billones en 12 años, una política que aún no encuentra el apoyo total republicano, y a eso mismo me gustaría apuntar. Hay un tema político bien fuerte, quizás también detrás de todo esto que ha sucedido esta semana, porque sabemos que Standard & Poor's entonces reduce la nota que le pone a Estados Unidos dentro de los próximos 2 años, o sea, es posible que dentro de los próximos 2 años pueda reducir la nota. No hay una reducción todavía, pensando en que todavía demócratas y republicanos no logran un acuerdo para poder reducir el déficit. O sea, estamos hablando un poquito de cosas no concretas, no son situaciones que ya se hayan dado. Exacto, de hecho yo creo que es en un momento clave porque exactamente ahora se está debatiendo el futuro de la deuda fiscal de Estados Unidos, por lo tanto le pone presión al gobierno y de esa manera lo que estamos viendo es que no hay un efecto concreto en la rebaja de la clasificación, es solamente una nota de preocupación o hacer hincapié en que debieran ajustar estos déficits que tiene hoy día Estados Unidos. Por lo tanto, eso es lo que estamos viendo en el mercado, que el mercado anticipa ante una posible reducción de la clasificación, pero todavía no se da. Por lo tanto, por eso el efecto fue más bien poco el efecto que vimos en el mercado, solamente en ese día, que se generó esta preocupación porque a lo mejor en el futuro podrían rebajar la clasificación de deuda, pero hasta el momento no ocurre nada. Y eso le pone la atención en el Congreso para que hagan esos ajustes. Hay una duda que surge aquí después de todo esto, lo que vimos con la calificación de Standard & Poor's, ¿cierto? Porque recordemos que hace 3 años ya
una agencia calificó como positiva o estaba bien la cosa para Lehman Brothers. Y resulta que 3 días después Lehman Brothers quiebra y explota la crisis económica mundial. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Las agencias son confiables o no son confiables? Porque Europa también le pidió a estas mismas agencias que no fueran tan duras con sus economías. Sí. Bueno, eso es lo que ha pasado en el último tiempo, que de hecho habían perdido credibilidad las agencias clasificadoras de riesgo porque le estaban rebajando las notas a los países europeos, los cuales habían estado muy afectados con esta crisis de deuda soberana que partió en Grecia, pero posteriormente no había hecho nada con Estados Unidos, que también tenía las cuentas bastante malas en el ámbito macroeconómico. De hecho, para rescatar y salir de la crisis financiera de Estados Unidos, lo que hizo fue endeudarse y aumentar su gasto fiscal, para de esa manera poder generar un crecimiento en la economía que se está observando hoy día. Pero eso deja obviamente huellas, deja ciertos problemas en la economía norteamericana, y que hasta el minuto no había hecho nada las agencias clasificadoras de riesgo al respecto. Ahora, el día miércoles hubo otro efecto, hubo otro golpe de timón, quizás que da cuenta de esta desconfianza que se ve en los mercados internacionales, que fue la declaración del economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Olivier Blanchard, que dice, mira, la verdad es que es poco creíble este plan de ahorro fiscal que está lanzando la Casa Blanca y que por supuesto va a afectar derechamente la confianza en los mercados internacionales. ¿Cómo lo ves? ¿Hay una especie de reafirmación de lo que decían las agencias en las declaraciones de Blanchard? Sí, lo estábamos viendo también hace un par de semanas, también el FMI había hablado al respecto y estaba haciendo hincapié de que tienen que darse estos ajustes en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos no puede seguir gastando como lo está haciendo hasta este minuto y tiene que hacer los ajustes necesarios para que vuelva a recuperar la confianza de los inversionistas en el mundo, que de hecho en las últimas semanas también un fondo importante como es PIMCO ha hecho declaraciones de que ya no confía tanto en la deuda soberana de Estados Unidos, ya no estaría invirtiendo como lo hacía hasta hace unos meses atrás en esas deudas, y también China está diversificando sus inversiones, que es uno de los grandes acreedores de la deuda de Estados Unidos, al igual que Japón, y también está diversificando sus inversiones en este minuto, porque no se tiene la confianza que se tenía hasta hace una semana atrás, unos meses atrás, respecto a esta evolución favorable de Estados Unidos. Tú, Sergio, estás dentro del mercado financiero día a día. ¿Tú crees, por ejemplo, si tú ves el resultado que entrega una agencia calificadora de riesgo, tú le crees inmediatamente a los resultados que esta agencia entrega, o tú ves un poquito más del trasfondo quizás político que puede haber en estos resultados? Sí, yo creo que en este tipo de organizaciones hay más señales, y más que cosas concretas empiezan a dar señales para que se hagan los ajustes. Lo que finalmente el mercado valora va más allá de estas declaraciones y de estos cambios en la recomendación de clasificación de deuda, por ejemplo. Y en ese aspecto nosotros miramos mucho en el día a día lo que son los credit default swaps, que son instrumentos que se transan en el mercado, que lo transan inversionistas, y que de esa manera uno puede valorar cómo está el comportamiento de un país, y que eso es finalmente lo que miramos, si realmente podemos ver caer a Estados Unidos, por ejemplo, o caer a Grecia. Y viendo esos credit default swaps, ¿ustedes qué ven para el futuro? Sí, ahí está la clave. De hecho, lo que estamos viendo esta semana es que Grecia está a niveles históricos. Grecia hoy día tiene el credit default swaps en su nivel más alto de la historia, en torno a los 1.300 puntos, y claramente se está descontando que Grecia ya pidió un rescate, y lo que podría venir ahora es que reestructure su deuda, es decir, a los inversionistas decirles, no les voy a pagar todo, vamos a reestructurar y vamos a hacer un acuerdo respecto al futuro de lo que hemos emitido en el último tiempo, y eso está descontando el mercado en este minuto. Un panorama más limpio de lo que podemos ver día a día, por lo menos esta semana. Sí, o sea, eso es lo que finalmente lo que deja esta semana, que también, a pesar de que Estados Unidos se varió esta clasificación de deuda, el gran problema sigue estando en Europa. Y Estados Unidos, de hecho, para cerrar un poco ese tema, los credit default swaps están en niveles absolutamente de equilibrio. Se ha movido en un rango entre 30 y 50, que es muy bajo, y los niveles históricos, o desde el último tiempo que llegó a máximo, fue cuando Grecia empezó a caer hace un año y medio atrás. Pero en este minuto está bastante estable, y eso es lo que podemos desprender de esta semana ya bastante turbulenta en ese sentido, de que Estados Unidos está bastante estable, y que obviamente que hay que monitorear la situación, pero en el futuro no vemos que haya un posible riesgo mayor respecto a esta deuda de Estados Unidos. Caídas importantes durante la jornada del lunes. El martes ya vimos un rebote técnico. Vamos a ver cómo cerraron o cómo estuvieron operando el día jueves, a eso de mitad de jornada del jueves, pasadito hacia la tarde. La mayoría de los mercados internacionales, los europeos, mostraban alzas a pesar de la preocupación que hablábamos recién en torno a Portugal.
Tenemos el Dow Jones, que también operaba con cifras levemente positivas. El Nikkei se había firmado, por supuesto, después de esta tendencia al alza en la mayoría de los mercados internacionales, y el IPSA también se mostraba alineado con la tendencia internacional. Sergio, a propósito de lo que pasa en Europa, hay una desconfianza en torno a lo que ocurre con Portugal. Se había dicho que las autoridades accedían finalmente a echar mano a este Fondo de Estabilización Económica que pone a disposición de los países del viejo continente las autoridades del Fondo Monetario Internacional junto a la Unión Europea. Pero, por otra parte, surgieron voces desde Finlandia. Nuevo gobierno después de las elecciones y decían, miren muchachos, nosotros anti-europeístas, la verdad es que no vamos a aprobar un dinero adicional para estas economías periféricas. Recordemos que ya fue Grecia, ya fue Irlanda, le tocaba el turno a Portugal. ¿Cómo afecta directamente a los mercados internacionales esta decisión que aún está en negociaciones? Sí, lo que hemos visto esta semana desde los países europeos es que los riesgos, los temores siguen en aumento. Lo que hay que mirar en el día a día y que finalmente lo que estamos monitoreando es que las tasas de interés a las cuales se están endeudando hoy día los países de Europa, España, Portugal, mismo Grecia, son tasas muy elevadas. De hecho, Portugal en el día de hoy está alcanzando un máximo del último tiempo con unas tasas del 11%, que son inviables para que se puedan financiar hoy en día. Por lo tanto, eso claramente está reflejando que hay mayores incertidumbres respecto a estos acuerdos que podrían llegar con este país, que quizás es menor, pero es una voz importante al momento de decidir si se rescata un país o no. Ya han rescatado a Grecia, a Irlanda, ahora a Portugal, y quizás se podría tomar otra decisión que podría dejar caer o quizás no ayudar a uno de estos países, como lo hizo en algún minuto Islandia, que también salieron voces hace pocas semanas y que fue un país que está tomando una visión Es el caso diferente. de Portugal. Ahora, claro, si entra España dentro del mismo escenario en que está Portugal, sería un problema fuertísimo. O sea, el batacazo para los mercados, principalmente europeos, sería realmente fuerte. Sí, ese es el riesgo mayor que estamos observando hoy día en Europa. O sea, a pesar de que los mercados han estado estables, han estado subiendo las bolsas, de todas formas está esa incertidumbre ahí y hay que monitorearla. Ahora, de todas formas, España yo creo que vendría siendo un segundo efecto, porque primero tendría que caer Portugal y Portugal le podría pegar de rebote a España y ahí se podría desencadenar un efecto más complejo. Me gustaría también ver un poquito qué es lo que pasa en América Latina, porque sabemos que veíamos en el informe, de hecho la economía es global, estamos todos conectados, inmediatamente los rebotes vienen también, y uno de los principales problemas que se aprecian acá en la región es el hecho de que los inversionistas entraran en masa, y esa misma moneda que entra en masa para hacer inversiones significaría inmediatamente un problema inflacionario, que es uno de los grandes problemas que vive la economía hoy en día. Esa es la realidad, ese es un poquito el escenario que podríamos ver en América Latina ante este escenario en Estados Unidos y en Europa. Sí, eso claro, otro efecto a partir de esta caída de Estados Unidos, se ha debilitado mucho el dólar en los últimos días y eso en el tiempo lo que genera es una apreciación de los commodities. De hecho hemos visto también máximos en varios de ellos y eso es lo que está generando mayores presiones inflacionarias y por lo tanto eso es lo que podría afectar a nuestra región, de que finalmente lo hemos observado en el IPC mensual en nuestro país, que han ido aumentando la inflación, también en otros países como China, que ha aumentado mucho la inflación en ese país, y eso obviamente que podría generar un efecto en nuestra región, pero de todas formas lo hemos más bien acotado. O sea, los impactos en la bolsa de Santiago, vimos el IPSA que se alineó relativamente con los mercados internacionales, el lunes cayó pero después fue recuperándose. ¿Cuál es la proyección que haces en torno al IPSA para los próximos días y los próximos meses? Yo creo que el comportamiento del IPSA después de una fuerte caída a comienzos de año, que fue una de las bolsas que más caía al inicio de este año 2011, hemos visto una recuperación porque obviamente se alcanzaron precios atractivos. ¿Se mantiene esa recuperación? Por lo tanto yo creo que se mantiene y lo que estamos viendo hoy día es un escenario de estabilidad. O sea, yo creo que se apoyó en los 4.220 puntos el IPSA y ahora está superando los 4.700 y podría llegar a los 4.800. No veo una recuperación mucho más allá de eso, porque la bolsa chilena de todas formas se mantiene en múltiplos caros, no están hoy día a niveles muy atractivos. Por lo tanto, yo lo que veo es que esta recuperación se ha dado a raíz de los atractivos precios que se dieron hace una semana atrás, pero debiera mantener un equilibrio en las próximas semanas. Para el que vaya a invertir algo de dinero, ¿qué papeles recomiendas para esta semana? Yo creo que uno de los sectores que no vio una recuperación tan significativa el año pasado es el energético, que el retail subió mucho, los bancos, en general toda la economía, todos los sectores de la economía subieron bastante. El sector energético se vio un poco detrás y podría tener algo de impulso en las próximas semanas. Y otro sector que todavía yo creo que le queda espacio es el sector construcción, que ahí también yo creo que podría tener una revalorización mayor hacia los próximos meses.
Perfecto. Vamos a ver noticias que llegan también desde el Oriente. Hubo informaciones que se dieron a conocer por parte del gobierno de Japón. Bajaron el nivel de exportación durante el mes de marzo, obviamente como respuesta a los efectos del terremoto, posterior tsunami, la crisis nuclear. Primera caída que se ve en las exportaciones después de los últimos 16 meses y que obviamente afecta a este proceso de recuperación de la economía nipona. Fíjense que los envíos al extranjero durante ese mes bajaron un 2,2% en comparación al mismo mes del año anterior. Lo decíamos recién debido al impacto del terremoto, Tania. Así es, y esta, como tú decías, Sebastián, se trata de la primera baja tras 16 meses ya consecutivos de crecimiento que había presentado la nación nipona, marcados por este indicador económico clave. En Japón es un descenso causado por las interrupciones en la producción generada, por supuesto, por el devastador terremoto que afectó a este país. Inestabilidad en los mercados internacionales, pero vemos que mucha gente, así como en un principio se refugiaba en el dólar, hoy se está refugiando en el oro, que registra máximos históricos sobre los $1.500 la onza. ¿Hasta cuándo podría seguir subiendo? Contábamos fuera de cámara que incluso podría llegar a los 1.900. Sí, la verdad que el escenario hoy día yo creo que es ideal para los metales preciosos. Lo hemos visto en la última semana, la plata es lejos lo que ha rentado más este año. Subió un 40%. Es impresionante lo que ha subido en estos pocos meses del año. Y es porque hay varios factores que están incidiendo en esta revalorización del oro. Primero que todo, incertidumbre, lo comentábamos, la incertidumbre hace que nos vayamos a refugiar en activos que son más seguros, y eso históricamente el oro es así. También la mayor inflación que se está observando en el mundo, también hay una correlación directa respecto a mayor inflación, mayores precios del oro, por lo tanto eso también le está beneficiando al escenario actual del oro. Y por otro lado, la debilidad del dólar también es un factor que generalmente beneficia a los commodities, y en ese sentido hemos visto de forma más cercana el cobre, que se ha mantenido en niveles históricamente altos para nosotros, que es muy positivo, y eso también lo podemos ver en otro tipo de metales, también en el petróleo, que se ha beneficiado con todas estas caídas del dólar. Ayer leí una frase que me dio mucha gracia, decía: no vendas las tierras, siempre tendrás comida; no vendas el oro, siempre tendrás dinero. O sea, efectivamente hoy el negocio los inversionistas se refugian en el oro y se queden ahí y no vendan. Sí, o sea, yo creo que es una recomendación que se está dando ya hace bastante tiempo. Con toda esta crisis financiera que se está dando en el mundo, los activos en papel no están funcionando. O sea, lo hemos visto con el oro, o sea, perdón, con el dólar en algún minuto, después con el euro, ahora con los bonos. Ya la deuda soberana de los países no es tan segura tampoco. A propósito de la credibilidad que comentábamos recién. Exacto. Falta de credibilidad en muchos mercados. Esa falta de credibilidad en los papeles que se emiten y que lo puede emitir cualquier país, cualquier gobierno, eso hoy día no tiene sustento. Y ese sustento está perfectamente incidiendo hoy día en esta alza del oro que hemos visto. Sergio, Tania, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, ya volvemos con más informaciones. A propósito del petróleo que comentaba recién Sergio, fíjense que registró una nueva alza el jueves, cerró en 124, es el petróleo de Brent, y el de Texas, que sirve como referencia para nuestro país, cerró en $111 el barril. Pequeña pausa, ya estamos de vuelta.